Estamos estudiando a los reyes que Dios usó para que Cristo naciera en esta tierra. Y Dios nos ha dirigido a alegorizarlos. O sea que es correcto alegorizar todo el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. Que Dios bendiga a todos mis oyentes. Estamos en Segundo de Reyes, capítulo 23. Y ahí podemos ver que dice en el versículo 1, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Vimos que el rey Josías es una figura de un siervo que Dios usa para unir a su pueblo. Esto es muy importante entenderlo, ya que toda la enseñanza del Antiguo Testamento es un arreglo divino. Dios arregló el Antiguo Testamento para que nosotros entendamos la realidad del Nuevo Testamento. Y el arreglo divino de Dios es por medio de personajes, por medio de acontecimientos. Si usted lee Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que los judíos le llaman la Torá, usted se va a dar cuenta que al alegorizar todos esos libros, usted se da cuenta de la realidad del Nuevo Testamento. Ayer estuvimos hablando un poquito acerca de el corazón de Josías de unir a Judá y de Jerusalén. Usted sabe que esos reinos estaban divididos después de Roboam, el hijo de Salomón. Y el corazón de Dios estaba con su pueblo. Dios ha tomado como su pueblo al reino de Judá y al reino de Jerusalén. Los primeros 120 años el reino gozó de la unidad. Todo el pueblo estaba unido, las 12 tribus estaban unidas. Fue rey de ellos, primeramente Saúl, después el rey David y después Salomón. Y ellos permanecieron unidos, pero cuando Dios dividió el reino debido a la dureza del corazón de sus reyes y el desvío que tuvieron en adorar otros dioses, entonces Dios dividió el reino, pero su corazón siempre ha estado con su pueblo. Y eso es una figura de cómo la iglesia se ha dividido. Nosotros sabemos que al principio, en el primer siglo, la iglesia cristiana, la iglesia que se formó desde el principio de la era cristiana, después de que Cristo resucitó, esa iglesia estuvo unida por un tiempo. Pero tristemente, debido a la dureza del corazón de los reyes del Nuevo Testamento, porque a nosotros nos hizo Dios reyes y sacerdotes, lo dice Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10. Por tanto, nosotros somos los reyes del Nuevo Testamento. Usted dirá, bueno, pero nosotros no estamos rigiendo una nación como ellos. Es cierto, porque para ellos fue un gobierno literal, pero para nosotros es un gobierno espiritual. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, estamos constituidos como un pueblo. Nosotros también formamos el pueblo de Dios, formamos la Jerusalén celestial. Ellos formaban la Jerusalén terrenal, ellos formaban el Israel terrenal, nosotros formamos el Israel espiritual. Nosotros somos gente celestial y eso es muy importante entenderlo. Entonces la carga que llevaba el rey Josías era de que todo el pueblo de Dios le agradara. Y por eso dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Lo primero que tiene que aprender a estar unido es el liderazgo. Si usted nota, Dios quiere que todos los siervos de Dios, todos en toda la tierra, seamos uno. O sea que hay diferentes características en nosotros,
Judá tiene unas características y las otras 11 tribus tienen otras características, o las 10 tribus, porque Leví está regado entre los dos reinos. Pero notemos pues que la carga que llevaba Josías es la misma carga que llevaba el apóstol San Pablo. En el Nuevo Testamento nosotros podemos leer en Segunda de Timoteo, vamos a ir a Segunda de Timoteo, porque así como para los reyes de Israel, su carga era la ley, porque el libro que encontraron es el libro de la ley. No sabemos cuántas décadas, no sabemos cuántos años ellos tuvieron perdido el libro. O sea que en la casa de Jehová estaban almacenados todos los utensilios y todo, y por alguna razón los reyes del Señor perdieron el interés de la ley de Dios, del pergamino, del rollo, y lo arrinconaron en alguno de los cuartos de ahí del templo de Dios, y nadie sabía que ahí estaba, por décadas, nadie sabía que ahí estaba el rollo. Pero nosotros sabemos que el sumo sacerdote Hilcías, nosotros aquí se nos dice que encontró el libro, ¿sí? Podemos darnos cuenta que ese libro estuvo perdido mucho tiempo y de repente lo encontraron. Y cuando lo encontraron, lo leyeron y aún el rey lo leyó y se dio cuenta de las maldiciones que habían por no seguir al pie de la letra lo que Dios mandaba. Entonces, lo mismo sucede con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él era Saulo de Tarso antes de ser el apóstol, era un judío, era un fariseo, era un hebreo, y aquí nosotros notamos, mire, cómo la misma carga que tenía el rey Josías en el Antiguo Testamento nos aparece como carga para el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2, del versículo 14 en adelante. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjese que muchos de nosotros creemos que cuando el apóstol San Pablo comenzó a predicar, que él se guiaba por sus epístolas, pero él no podía guiarse por sus epístolas porque no estaban escritas. Todo lo concerniente a enseñar la verdad se basaba en el Antiguo Testamento. Cualquiera de los primeros cristianos, fuera judío o fuera gentil convertido a Cristo, que esos fueron los primeros cristianos, no se te olvide que fueron judío-cristianos y luego pues el evangelio se extendió a los gentiles. Pero toda persona cristiana que recibía a Cristo en el principio, en el primer siglo, ellos se basaban en el Antiguo Testamento. Y era por medio del Antiguo Testamento que se podía comprobar que Jesucristo era Dios, que Jesucristo era el enviado de Dios. Y por eso Pablo dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. ¿A qué se refiere? No se refiere a usar el Nuevo Testamento. Algunos creen que se refiere a usar el Nuevo Testamento. ¿Cómo se iba a usar el Nuevo Testamento si no existía? Es más, esta Biblia que nosotros tenemos está completa de esta manera que nosotros la tenemos y fue completa hasta el año 325 después de Cristo. O sea que casi en el cuarto siglo nosotros venimos a tener esta Biblia. Pero todos los cristianos del principio solo tenían el Antiguo Testamento y se dirigían por el Antiguo Testamento. Por eso es que Pablo dice que la ley se debe de usar legítimamente.
Ninguno puede predicar correctamente el Nuevo Testamento si no usa legítimamente la ley. Así que para mí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Está refiriéndose al Antiguo Testamento, porque dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, el que están cautivos a voluntad de él. Muy bien. Para muchos cristianos no es fácil entender que en el principio de la iglesia, porque todas estas epístolas fueron escritas en el principio de la iglesia, lo que había que usar correctamente era la ley. Por eso nosotros tenemos que entender que esta figura de Josías nos muestra que había que seguir todas las instrucciones del libro, porque al no seguir las instrucciones del libro, entonces vendrían las maldiciones que están escritas en el libro. Para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, el consejo que nos da el apóstol Pablo es que nosotros, por ejemplo, dice que no estemos discutiendo de genealogías, ¿verdad? Porque hay genealogías y esas son genealogías del judaísmo, ¿verdad? Ellos se ponían a discutir en genealogías y en palabreríos, tratando de que la gente guardara la ley, pues. Pero había que hacer una transición, o estaba sucediendo una transición. Había que pasarse de la ley a la gracia. Si nosotros ignoramos todo eso, entonces nosotros no vamos a poder entender que en el Nuevo Testamento la realidad de esta sombra es muy importante. Así que por eso es que les estoy diciendo que Segundo de Reyes 23 nos habla de la carga que tenía Josías de unir al pueblo. Y eso se tiene que reflejar en el Nuevo Testamento. Nuestra carga debe de ser la misma de Josías, de entender que Judá y Jerusalén son un pueblo completo y que forman el pueblo completo de Dios. Las 12 tribus forman el pueblo completo de Dios, y los primeros que tenemos que unirnos somos los líderes. El rey mandó reunir con él a todos los ancianos. Los ancianos somos los líderes, los ancianos somos los pastores. Nosotros somos los representantes de la iglesia. Versículo 2. Y subió el rey a la casa de Jehová. El hecho que el rey haya subido a la casa de Jehová en el Antiguo Testamento es que nosotros como reyes subamos a la iglesia. Subir el rey a la casa de Jehová es algo elevado. Subir a la casa de Jehová, hermanos, subir al entendimiento de lo que es la iglesia. Eso no es bajar, valga la redundancia. Mire, y subió el rey a la casa de Jehová. Si tú eres rey del Nuevo Testamento, porque así lo declara la Biblia, tienes que subir a donde está la casa de Jehová.
Tienes que pedirle a Dios que te eleve tu visión, porque tienes que subirte al entendimiento de lo que es la iglesia, con todos los varones de Judá. Gracias al Señor que Judá representa a la alabanza. Judá representa al reino que trató de guardarse puro delante de Dios. Si tú quieres ser alguien que vive Judá, tienes que ser una persona que está por la pureza de la palabra de Dios. Judá siempre veló por la pureza de la palabra de Dios. Ya sabes que en Judá era el lugar ordenado por Dios para presentar las ofrendas y para adorar a Dios. Sin embargo, lo que sucedía era que el reino del norte puso hasta becerros para que la gente no viniera a la verdadera adoración. Eso es figura, hermano, es figura de la división de los cristianos. Hoy día hay cristianos que no quieren guardar la pureza de la palabra de Dios y se oponen a todo lo que es la pureza y no quieren permitir que los hermanos vayan a la pureza. Fíjese que yo me encuentro con ese gran problema. A mí me toca ir a predicar a muchas partes del mundo y cuando llego a predicar me doy cuenta que los hermanos sí quieren, pero los pastores no quieren, hermano. Y eso es triste, porque entonces los pastores, en vez de ser un instrumento para que corra la palabra de Dios, ellos son obstáculos para Dios. Y entonces ya no son pastores conforme al corazón de Dios. Si nosotros queremos ser los pastores conforme al corazón de Dios, tenemos que tener la carga de Josías, de unir al pueblo, empezando con los líderes, hermano. Nosotros, si somos líderes en una congregación, todos nosotros debemos de tener una mente sobria, tener una mente clara, hermano, de que Dios quiere la unidad de su cuerpo. Dios quiere la unidad de la iglesia, hermanos. Ayer les decía yo que en una ciudad hay muchas iglesias cristianas, pero todas están desunidas. Y la iglesia católica, que es una iglesia degradada y perversa y corrupta, ellos, sin embargo, muestran la unidad, porque en los católicos tú no ves competencia. Una iglesia católica no es competencia con la otra. Sin embargo, en el pueblo de Dios, donde tenemos la verdad, todos somos competencia el uno del otro, o el uno con el otro. Y entonces ya nosotros no estamos cumpliendo con la visión del corazón de Dios. La visión del corazón de Dios es que en una ciudad solo debe haber una iglesia. No significa que solo va a haber una congregación, sino que todos seamos uno en el espíritu y que busquemos la unanimidad. La unanimidad es la unidad del alma, es hablar una misma cosa y pensar y decir una misma cosa. Vuelvo a repetirte, un tiempo atrás, un siervo de Dios que según su organización muy eminente, muy sobresaliente, sin embargo él dice que yo, el hermano Carrillo, quiero uniformar a todos los cristianos. Hermano, ¿cómo es posible que un doctor, un teólogo, diga que el hermano Carrillo quiere uniformar a los cristianos si es Cristo, si es Dios el que los uniforma? Es Dios el que dice que seamos de un mismo espíritu. Es Dios el que dice que busquemos la unanimidad. No es el hombre el que está buscando la unidad, hermano. La unidad la busca Dios, hermano. Por eso, si tú tienes oportunidad en una ciudad de confraternizar con otras congregaciones, hazlo, hazlo. Somos uno en Cristo. No estamos en competencia. Y Dios nos va a visitar porque cuando uno entiende la unidad del cuerpo de Cristo, entonces Dios le revela su palabra. Mira, dice que no solamente mandó que se reunieran todos los ancianos, sino que también dice que subió a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Josías, a los 18 años, desafió totalmente a toda la nación, hermano, a toda la nación, porque aunque el reino estaba dividido, seguían siendo una nación. Ellos, para luchar contra sus enemigos, se unían siempre.
Las, todas las tribus se unían para pelear contra sus enemigos. O sea que ellos se puede decir que técnicamente estaban unidos, porque nunca peleaban solos, siempre se defendían las 12 tribus juntas para que los enemigos no los fueran a absorber, pero indirectamente estaban divididos, porque Judá por un lado e Israel por el otro. Sin embargo, la carga del rey al encontrar el libro es de que el pueblo sea unido. Si nosotros no encontramos el libro, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios con responsabilidad, jamás tendremos un corazón que esté a favor del cuerpo de Cristo. Jamás. Es hasta que uno encuentre el libro, hermano. El libro quizá nosotros no lo tengamos en un almacén en medio de todos los vasos y los utensilios llenos de polvo, pero sí lo podemos tener en nuestra librera sin estar investigándolo y leyéndolo, lo cual hace que nosotros estemos cometiendo el mismo error que cometió el pueblo de Israel. Entonces, yo quiero que sigamos interpretando la figura. Miren el versículo 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna. Allá en el Antiguo Testamento el rey se puso físicamente al lado de la columna, ¿ve? Junto a la columna del templo. Pero, ¿qué quiere decir eso en parábola? Usted tiene que ir a Apocalipsis 3:12. Mire en Apocalipsis 3:12 la promesa que hay de todo aquel que salga de la degradación en que la iglesia ha caído. Fíjese que aquí en el capítulo número, estamos en el capítulo número 3 de Apocalipsis y versículo 12. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Como usted ya entendió que en el Antiguo Testamento es sombra, en el Nuevo es realidad. Lo que quiere Dios transmitirnos es de que cuando nosotros somos los Josías, perdón, cuando somos los Josías del Nuevo Testamento, nosotros tenemos la carga de estar al lado de las columnas. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová. Si nosotros no estamos al lado de la columna para hacer pacto con Dios, ahora, ¿qué es hacer pacto con Dios? Ya nosotros sabemos esos términos. La promesa se vuelve pacto. O sea, la promesa se vuelve un hecho y el hecho se vuelve un pacto. O sea que Dios comienza con promesas y luego las legaliza. Las promesas legalizadas son debido a que nosotros somos incrédulos. O sea que el hecho de que Dios haga pacto con uno es porque uno es incrédulo. Los pactos no existirían si nosotros fuéramos gente con toda la fe que se requiere. Pero como somos gente de poca fe, nosotros necesitamos pactos y Dios tiene que legalizar. Y de Dios aprende el hombre, porque cuando el hombre hace pacto con Dios, uno le está diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Quiero legalizar lo que te estoy diciendo. En términos jurídicos es notarizar algo, es ponerlo en el archivo de los abogados, lo que uno quiere llevar a cabo o ejecutar, ¿verdad? Ir con un abogado para que él en su protocolo deje registrado algo es para que se cumpla. Entonces los pactos son para cumplir. El rey hizo pacto pegado a la columna. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, si usted lee el contexto, a los que les ofreció Dios hacerlos columna del templo fue a los de Filadelfia. Pero para entender los mensajes de las 7 iglesias, yo sé que usted ya los ha escuchado, los hemos dado docenas de veces, los pastores lo han predicado. Para entender lo que es las columnas del templo, usted tiene que leer las 7 iglesias y ver
la degradación de la iglesia, porque la iglesia en toda la historia se ha degradado y Dios invita a cada época de la iglesia, a cada generación de esa época, a que se vuelva vencedor, que salga de la degradación en que la iglesia ha caído. Entonces, aquí podemos ver que en medio de la degradación de no encontrar el libro, se menciona a las columnas. Las columnas en el Nuevo Testamento son los hermanos que encontraron la llave. Mire, si usted lee desde el principio Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, estoy en el 3:7, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Fíjese pues, las columnas tienen que ver con guardar la palabra. Allá en el Antiguo Testamento, el rey Josías, él se propuso guardar la palabra. Por eso es que él aparece junto a las columnas, porque es muy significativo. Y el versículo número 8, en su parte final, dice, has guardado mi palabra. Y luego el versículo 10 vuelve a repetir, por cuanto has guardado la palabra. Entonces, guardar la palabra tiene que ver con las columnas. Y las columnas, solo imagínese usted hablando espiritualmente, ¿qué significa ser una columna del templo? Es formar parte del templo. Si un hermano se vuelve una columna, me recuerdo del pastor Ernie que él me contaba a mí, me decía, pastor, fíjese que yo siempre he cantado que soy un árbol en la casa del Señor. Se recuerda de un cantito en inglés que dice, I'm like a tree, I'm like a tree, in the house of the Lord. Soy como un árbol, ¿verdad? Y nosotros sabemos que ser como un árbol tiene que ver con la ley, porque dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas en el Salmo 1. Y nosotros podemos darnos cuenta entonces que en la ley los hombres eran como árboles, pero en el Nuevo Testamento la cosa es más profunda porque ya no es ser un objeto adentro del templo. En la ley los hombres eran objetos dentro del templo, aunque eran árboles, eran parte de algo que crecía dentro de la casa de Dios. Pero que nosotros nos volvamos columna del templo es ser parte del templo, lo cual implica que nosotros somos la morada de Dios. Dios viene allá adentro al templo, pero nosotros somos el templo. Entonces, ¿en qué manera nosotros somos el templo? Cuando guardamos la palabra del Señor. Entonces aquí podemos ver que el rey se puso en pie junto a la columna y allí hizo pacto delante de Jehová. ¿Sabías tú, hermano, que si pones atención a esta palabra, si pones atención a esta palabra, tú te vas a dar cuenta de algo? Que cuando tú te pones en pie junto a la columna, te pones en pie junto a la columna, hermano, tú estás demostrando que estás parado delante de Dios ante las personas que forman parte del templo. Y eso que hace, eso hace que tú hagas pacto con Dios. Y el pacto es ir en pos de Jehová, guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó. El mensaje de hoy lo quiero centrar, lo quiero resumir. El mensaje de hoy, hermano, tiene que ver con la carga que debes obtener o llevar de que se cumpla en la vida de la iglesia la unidad de su pueblo. Dios quiere que se cumpla la unidad de su pueblo, pero la unidad de su pueblo jamás será algo
experimental para nosotros si nosotros no entendemos que todo el pueblo, comenzando con los líderes, tenemos que procurar la unidad. Por eso ayer leí Efesios 4, donde dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hermano, la unidad no es teoría. La unidad, hermano, no es doctrina. La unidad es algo experimental que nos hace columnas. Estar en pie al lado de la columna, hermano, sencillamente significa que tú estás entendiendo que Dios te quiere hacer una columna del templo. Y la columna del templo, en el Nuevo Testamento, está bajo el contexto de guardar la palabra del Señor. Si nosotros no tenemos como lema guardar la palabra del Señor, hermano, nosotros vamos a recibir todo el daño. Fíjese, dice, así dijo Jehová, 22:16, Segundo de Reyes 22:16. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Fíjese, la ira de Dios viene porque nosotros hemos hecho ídolos. Quizá usted me diga a mí, hermano Carrillo, es que esta gente del Antiguo Testamento se fue en pos de los Baales, se fue en pos de los dioses ajenos. Mañana vamos a estar hablando, hermano, de todo lo que Josías hizo, que de acuerdo a la palabra de Dios, les profanó a todos los idólatras, les profanó. ¿Sabes lo que es profanar? ¿Verdad? Profanar es hacerles ver que todo lo que ellos estaban haciendo no agradaba a Dios ni complacía a Dios. Porque hoy día, hermano, hay filosofías, hay religiones que los hombres creen que están haciendo bien delante de Dios. ¿Quién puede decirle a un católico que está mal, que lo que está haciendo está mal? ¿Quién puede? Ninguno, porque se enojan. Sí, hay pleitos. Mire, hoy día hay hasta debates públicos. Hay un tal Padre Toro, él sale siempre burlándose de todos los cristianos. Y los cristianitos, muchos de ellos no saben cómo combatirlo, no saben cómo demostrarle que lo que él es un títere del diablo. Y muchos lo que hacen es salir avergonzados, porque él lo que hace es reírse de los cristianos. Le han llegado hermanos humildes, sencillos, le han llegado hermanos bien instruidos, y él siempre se ríe de ellos, siempre se burla de ellos. Y es porque han ido en pos de otros dioses. Porque cuando uno no ha ido en pos de otros dioses, uno acepta la corrección de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, hermano, yo te digo, mira, a mí no me importa qué piense un cura, qué piense el papa, a mí no me importa qué piensen los que dicen que son seguidores de Dios si no se basan en la palabra del Señor. Todo lo tenemos que basar en la palabra de Dios, pero sin legalismos, sin artimañas, hermanos, sino en la pureza de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque ponernos a alegar usando legalismos y usando contradicciones, hermano, eso no nos va a llevar a ninguna parte. Pero si nosotros presentamos la palabra de Dios sin discusión, entonces nosotros vamos a poder contribuir, hermano. Porque las reformas de Josías empiezan desde el versículo 4 del capítulo 23 de Segunda de Reyes, y otra vez tenemos entonces. Quiero que notes, entonces, si tú ves Segunda de Reyes 22:8, dice entonces. Si tú ves Segundo de Reyes capítulo 23, verso 1, dice entonces. Si tú ves
Segundo de Reyes 23:4 dice, entonces, significa que entonces, ¿verdad? Entonces, después de que explica a Dios cosas, dice entonces. Así que después de que Josías nos muestra la carga de Dios por la unidad de los ancianos y todo el pueblo, grandes, pequeños, sacerdotes, profetas, todo, o sea, todo el pueblo de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, dice en el verso 4, mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de las puertas, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Fíjese, hermano, ¿cómo es posible que nosotros inconscientemente, al esconder el libro, al dejarlo en una manera descuidada allí, archivado allí, hermano, nosotros empecemos a participar en la idolatría hacia los dioses ajenos? Quizá tú no tengas la intención de servir a dioses ajenos, pero él es astuto, el diablo es astuto, y el diablo hace que tú indirectamente resultes adorando las cosas que son abominables para Dios. Fíjate que en Lucas 16:15, vamos a leerlo, Lucas 16:15, dice que lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominación. Mira, vamos a leer. Dice en el capítulo 16 de Lucas y versículo 15, sí. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Hermano, las religiones del mundo, los hombres las tienen como algo sublime. Cualquier religión del mundo tiene apariencias, tiene maneras de cómo hacer sentir a la gente que se están haciendo bien las cosas. Esa es la trampa del diablo, hacer sentir a la gente que aunque estén equivocados y aunque estén buscando caminos equivocados, caminos que son de muerte, ellos creen que están haciendo las cosas bien. Pero Dios dice, eso es para mí abominable, abominable, echar incienso en las procesiones, hermano, hacer todas esas cosas, hacer ritos de echar agua bendita, hacer ritos como para que la gente crea que eso es sublime. Dice que es abominación para Dios. Entonces, mis amados hermanos, dejamos claro en esta mañana que lo más importante es escudriñar la palabra. Lo más importante es que estudies la palabra y que te ampares en ella. Úsala como tu base. Si tú usas la palabra de Dios como base, como yo estoy haciendo hoy, por muy perdido que estés, entre comillas, no vas a estar tan perdido, porque estás usando el lenguaje divino. El lenguaje divino tiene escondidos todos los tesoros de Dios. Sí, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Pídele a Dios que en tu espíritu puedas entender esas declaraciones. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante. Fíjate, indirectamente uno hace pacto. Si tú haces todas estas cosas, estás haciendo pacto con Dios. No es que tú le digas, mira Dios mío, yo quiero hacer pacto contigo. Mira Señor, te prometo. No, hermano, no estamos hablando de eso. Sencillamente estamos hablando de que cuando uno toma la actitud correcta delante de Dios, uno aparece parado frente a las columnas y
inmediatamente está haciendo pacto. Estás firmando algo y ni siquiera te están diciendo obligadamente agarra el lapicero o agarra la pluma y firma que tú haces pacto con Dios. No, Dios lo ve como un pacto, así como Isaías 42 dice que Cristo es un pacto. Fíjate, Cristo es pacto, Cristo es el ángel del pacto. Entonces nosotros nos volvemos gente de pacto al cumplirle el deseo a Dios en su corazón. Me explico, ¿verdad? Estás comprendiendo que cuando tú actúas en la forma que Dios se agrada, estás haciendo pacto con Él. Y ni siquiera le estás prometiendo nada, ni le estás diciendo algo, ni le estás firmando nada. Sencillamente tú te vuelves la persona de Cristo que es pacto. Cristo es pacto. Vamos a terminar leyéndolo. Quiero que sepas que cuando uno vive a Cristo, uno se vuelve pacto. Eso es lo que Dios nos quiere revelar. Vayamos a Isaías 42, versículo 6. Yo Jehová te he llamado en justicia. Repítelo conmigo. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Te pondré por pacto al pueblo. ¿Te das cuenta que no necesariamente un pacto es firmar algo? No necesariamente pacto es alguna declaración. No, pacto es una persona. Y si tú tienes a la persona de Cristo, Dios te pone por pacto al pueblo y, por ende, como luz. Cuando nosotros actuamos como pacto, no sé si habías visto alguna vez eso, que Dios quiere que tú seas pacto. Dios quiere que tú seas pacto. ¿Cómo vino Cristo a ser pacto? Siendo luz a las naciones. Nosotros podemos ser pacto ante las naciones. Nosotros podemos ser pacto ante la gente. Aleluya. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y si Dios quiere seguimos el día viernes. Amén. Como dice mi hermana Sara Monsalvo, el pacto de Dios es Cristo. Amén. Así que nosotros podemos ser en Cristo el pacto de Dios. Amén. Espero que hayas comprendido. Dios te guarde y hasta la próxima.